Bienvenidos de vuelta al Congreso Internacional de Educadores. Mi nombre es Jazmín Beñoch-Piquer y seré la moderadora de esta conferencia virtual. Antes de iniciar con la conferencia, quisiera recordarles que durante el Congreso el chat estará habilitado solo en momentos específicos en los que podremos compartir experiencias y comentarios. Durante las presentaciones, este estará deshabilitado para no interrumpir al orador. Como último ponente de este bloque de la mañana, tengo el agrado de presentar al Dr. Bruce Johnson. Bruce Johnson es decano de la Escuela de Educación y profesor de Aprendizaje Ambiental y Educación Científica en la Universidad de Arizona, en Tucson, Estados Unidos. Sus investigaciones incluyen la enseñanza y aprendizaje de conceptos ecológicos, desarrollo de valores, actitudes y acciones ambientales, desarrollo curricular y desarrollo y formación docente. Como coordinador internacional del programa para el Institute for Earth Education, IEE, el Dr. Johnson supervisa el desarrollo e implementación de los programas de educación medioambiental y lidera sesiones de educación medioambiental alrededor del mundo. Hoy presentará su ponencia titulada Hacer que la ciencia de los colegios se parezca más a la ciencia de los científicos. Bienvenido, Dr. Johnson, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Amin. Lo siento, pero I'm getting echo. I will. You're getting echo right now? Buenas tardes. ¿Tienes eco ahorita mismo? Lo siento por no podernos reunir en persona debido a la pandemia, pero espero que ustedes, sus familias y sus amigos estén seguros y sanos. Estoy seguro que ustedes saben que no soy hablante nativo de español. De hecho, estoy aprendiendo a hablar español e intentaré presentar mi diálogo lo mejor que pueda. Hay un intérprete cuando sea necesario y él o ella nos ayudará al final durante la parte para preguntas y respuestas. Esta presentación es sobre cómo podemos hacer que la ciencia escolar se parezca como lo hacen los científicos en la vida real. A menudo en la ciencia escolar presentamos explicaciones a los estudiantes. Por ejemplo, podría ser sobre las plantas que fabrican alimento por medio de la fotosíntesis, sobre el planeta Tierra y otros planetas que orbitan el Sol en nuestro sistema solar, sobre los efectos no vicios de la contaminación o miles de otros temas que les enseñamos a los estudiantes. Podríamos darles las explicaciones en una variedad de formas. Por ejemplo, ellos podrían leer un libro de texto o visitar un sitio web. También podrían ver videos o escuchar lecciones, mostrando fotos acerca de los temas. En todos estos casos, la explicación proviene de una fuente distinta a la experiencia personal de cada estudiante. El mensaje
hacía a los estudiantes es que la ciencia es un conjunto de conocimiento para que aprender. Algunas veces, después de la explicación, hacemos una demostración o incluimos a los estudiantes en una investigación u otra actividad que ilustra la explicación. Estas actividades están para ayudar a los estudiantes para comprender mejor las explicaciones que están viendo o en que están participando. Por ejemplo, cuando yo era maestro del quinto grado, enseñé sobre el sistema solar. Uno de los conceptos que es muy difícil para los estudiantes es entender la posición y el tamaño relativo del sistema solar. Fotos del sistema solar existen para ayudar a los estudiantes a aprender sobre las posiciones y tamaños de los planetas, pero no pueden mostrarles una representación precisa del tamaño relativo y la distancia de los planetas. Las fotos dan una impresión falsa. Parecen que los planetas son tan grandes como el Sol y que quedan más cerca del Sol que en realidad lo están. Esto es lo que muestran las imágenes. Para tratar de ayudar a mis estudiantes a entender el tamaño verdadero del sistema solar, hice un sol, 25 centímetros en diámetro. También hice una tarjeta para cada planeta, con un círculo indicando el tamaño del planeta si el Sol estuviera 25 centímetros en diámetro e indicando la distancia que podría estar el planeta del Sol. Entonces fuimos afuera a la escuela. Un estudiante se quedó en un punto del lugar, sosteniendo el sol, y el resto de nosotros caminamos más de 10 metros donde podría estar el primer planeta, Mercurio. Dejamos a un estudiante con una tarjeta indicando el tamaño relativo del Mercurio, mucho menos de 1 milímetro en diámetro. Entonces seguimos caminando más lejos del Sol, dejando atrás a un estudiante y una tarjeta para cada planeta. Terminamos quedándonos más de 1 kilómetro del Sol. El tamaño de los planetas fue muy pequeño. En la mayoría de las tarjetas quedaba solamente un pequeño punto. A causa de que la escala del sistema solar sea muy abstracta, esto fue un intento para ayudarles a los estudiantes a hacer que la información sea más concreta. Pero todo esto era simplemente enseñar sobre la ciencia como si fuera un conjunto de conocimientos. Sí, es importante que los estudiantes aprendan el conocimiento que la ciencia ha aportado. Hay muchas cosas que hemos aprendiendo de la ciencia que son
increíblemente importantes para nuestras vidas. Pero ¿cómo se produjo ese conocimiento? También es necesario ayudarlos a los estudiantes a aprender sobre los procesos y las prácticas de la ciencia, o sea, cómo funciona la ciencia. ¿Por qué es importante? El propósito de la educación científica es permitir a los individuos a practicar el método científico. En otras palabras, ser capaz de definir los problemas alrededor de ellos para observar, analizar, hipotetizar, experimentar, para concluir, generalizar y aplicar la información que tienen con las habilidades necesarias. Aquí está una actividad, por ejemplo, que ayuda a los estudiantes a aprender cómo producen los científicos la información. Si hubiéramos podido reunirnos en persona, yo les pediría a participar en esta actividad. Lástima, ya que somos virtuales, yo les describiré la actividad. Soluciones coloreadas. Hay tres soluciones líquidas, cada una un color diferente, claro, rojo y verde. ¿Cómo juntar estos líquidos sin mezclarlos? Su trabajo es averiguar cómo junto los líquidos uno encima del otro para que tengan tres capas distintas de color. ¿En qué orden de capas son posibles y no posibles? Cada grupo de estudiantes registrará lo que hace y cuáles son los resultados. ¿Qué técnicas utilizaron? ¿Cuáles fueron sus observaciones? ¿Qué formas de juntar los líquidos sin que se mezclen funcionaron y cuáles no? Elaborar un afiche. Incluyen las técnicas, observaciones y los resultados. Cada pareja de estudiantes recibe los siguientes materiales: las tres soluciones líquidas, una de cada color, un vial en lo cual poner las soluciones de capas, un gotero para usar para poner el líquido en el vial. Entonces, los estudiantes se ponen a trabajar, probando las diferentes combinaciones. Ellos primero podrían intentar poner una pequeña cantidad de la solución clara, luego añadir la solución roja. Si lo agregan lentamente, goteando por el costado del vial en lugar de agregar los gatos directamente en la solución clara, hay menos posibilidad de arruinar la solución clara y mezclar las soluciones.
pero por muy cuidadosos que sean, los colores se mezclan. Así que ellos vierten la mezcla en un contenedor de residuos y vuelven a intentarlo otra vez. Esta vez ponen primero la solución roja y agreguen con cuidado la solución clara. Esto funciona. Ellos terminan con una capa roja en el fondo y una capa clara en la parte superior. A continuación, intentan agregar la solución verde, pero no se forma una capa encima en las capas clara y verde. En cambio, la solución verde mezcla con ellas. Así que ellos vierten la mezcla en un contenedor de residuos y prueban un orden diferente. Ellos siguen trabajando con diferentes combinaciones. Cada vez registran lo que hacen y apuntan los resultados en sus cuadernos de ciencia. Después de intentar sistemáticamente cada de las combinaciones, ellos tienen éxito. Hay 3 capas distintas de color en sus viales: verde en el fondo, roja en el centro y clara en la parte superior. Entonces, cada pareja de estudiantes crea un afiche que muestra las técnicas y las estrategias que intentaron, lo que observaron y los resultados. Usando el afiche, presentan los resultados a los otros estudiantes. Si otras parejas de estudiantes usaran otras técnicas o estrategias o adquirieran diferentes resultados, entonces ellos discutan las diferencias. Por supuesto, los estudiantes quieren saber cuáles son las soluciones y por qué se forman las capas. La respuesta es fácil. Cada una de una solución de agua con una diferente densidad. La solución clara es agua corriente. La solución roja es agua con un poco de sal añadida. Por eso es más densa que el agua corriente. Al final, la solución verde tiene aún más sal. Entonces es más densa que la roja y la clara. La idea principal de esta actividad, sin embargo, no es para enseñarles a los estudiantes sobre la densidad, sino que sirve para enseñarles cómo hacemos la ciencia. La discusión durante y después de la actividad es especialmente importante. La maestra les pregunta a los estudiantes lo que hicieron durante la actividad. Obtienen las respuestas tal como son. Hacer preguntas. Planificar y realizar investigaciones. Recolectar evidencia. Analizar e interpretar datos. Desarrollar posibles explicaciones. Hacer argumentos a partir de la evidencia.
proveer oportunidades para la aplicación de nuevas ideas y comunicar ideas. La maestra señala que estos son los tipos de cosas que hacen los científicos. Recolectar evidencia de las experiencias. Buscar patrones de la evidencia. Y crear explicaciones para los patrones. La ciencia de los científicos. Esto es triángulo de experiencias, patrones, explicaciones. Empezar con millones de experiencias con fenómenos. Entonces encuentra unas docenas de patrones de las experiencias. Leyes, generalizaciones, gráficas, cuadros. Y generar algunas explicaciones, modelos, teorías. La ciencia escolar, empezar con explicaciones extensas, datos, definiciones. Menos leyes y diagramas y muy pocas experiencias. ¿Qué hace la ciencia de los colegios tradicionales diferente de la ciencia de los científicos? El énfasis en las explicaciones. Las explicaciones vienen antes de las experiencias. No hay forma de conectar las experiencias con las explicaciones. Al final, ¿cómo hacemos que la ciencia escolar se parezca más a la ciencia de los científicos? Primero, tener un problema o pregunta guía. Vivir las experiencias antes de las explicaciones. Las experiencias deben ser experiencias con fenómeno, eventos observables. Hacer que los patrones sean visibles y explícitos. Desarrollar modelos, explicaciones, argumentos a partir de la evidencia. Dar oportunidades de la aplicación. Y dar oportunidades para reflexionar sobre lo que hacemos. La ciencia es más que una actividad práctica. La ciencia de los colegios debería parecerse más a la ciencia de los científicos. Es necesario tener experiencias antes de explicaciones. Es muy importante, experiencias antes de explicaciones. Patrones visibles. Y participar los estudiantes en prácticas científicas.
La buena enseñanza de las ciencias es más que proveer actividades prácticas. Se trata de incluir a los estudiantes en prácticas científicas auténticas. Queremos que los estudiantes participen en la ciencia como la hacen los científicos. Muchas gracias por su atención. Espero que yo haya sido claro en las ideas. Gracias por la cortesía de invitarme a vivir esta experiencia con ustedes. Ha sido para mí un placer. Jasmine, le concedo la palabra. Muchas gracias, Bruce. En este momento vamos a cambiar al idioma inglés. Now we are switching to English language. Ahora estamos cambiando para el inglés y Bruce, ¿nos puedes explicar si es que puedes escuchar todo bien? Sí, sí puedo. Ahora solamente tengo un eco cuando hablo. Tal vez estás abajo de interpretación y seleccionar original o apágalo. Por eso podría ser. No. O tal vez estás en línea en el celular o tal vez otra en su computadora, tal vez hay una ventana abierta con el mismo Zoom. Déjame tratar. I'll keep talking so you can check if it's better now. Voy a seguir hablando para que puedas probar si está mejor. Just tell me if it's better now. Dime si mejoró. Well, Bruce Johnson is going to. Bueno, mientras Bruce Johnson está o va a entrar nuevamente, para nosotros podemos entrar a la ronda de preguntas. Por favor, si necesitan usar la traducción en español o la interpretación en español, hagan clic en el botón de interpretación. We will just wait a couple of seconds. Vamos a esperar unos cuantos segundos hasta que Bruce Johnson regrese. Hello, Bruce. I'm back. Okay, No are you echo. hearing now? Sí, está bien. Excellent. Hola Bruce, ya no tengo eco. Excelente. Thank you for your speech. You've given Gracias por tu great ponencia. and ideas to follow. Nos diste muchos buenos ejemplos y ideas que hacer que la ciencia escolar parezca más una ciencia verdadera de los científicos. Eso es excelente. Entonces vamos a llegar ahora a una ronda de preguntas. Primero quisiera decirle al público que el chat va a estar disponible y ya está disponible para que ustedes puedan escribir sus preguntas para el doctor Bruce Johnson. Y por mientras voy a empezar con la primera pregunta. Doctor Bruce Johnson, ¿qué recomendaciones das para que más alumnos en Perú puedan elegir carreras ligadas al mundo científico? Muy bien, bueno, yo creo que cuando nosotros encaramos a los alumnos y los llevamos para que hagan ciencias, ellos puedan tener mejor entendimiento de lo que es la ciencia para ellos y también lo hace más acercable para ellos, más al alcance. De todas maneras, donde yo vivo, en Arizona, muchos jóvenes no entienden lo que hacen los científicos en verdad. Y ellos creen que científicos son estos genios o tienen que ser genios y que personas normales nunca lo podrían ser. Entonces nunca se consideran como alguien que puede ser capaz de hacer ciencias. Entonces, si nosotros podemos involucrar a los alumnos y
involucrarlos en que hagan ciencias en nuestros salones. Ellos mismos pueden ver que cuando hacen esas prácticas, que cuando hacen alguna de estas mismas prácticas que los científicos hacen, van a poder verse como capaces de hacer ciencias y creer en que es algo que ellos puedan perseguir como carrera. Yo creo que ese es un acercamiento grandioso. Y entonces, ¿qué recomendaciones podrías dar a los educadores para que moldeen a los humanos para que sean más inclinados a preservación ambiental? Y, y, bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo hago mucho trabajo en esta área y lo que nosotros encontramos que es bastante importante es hacer mucho más que solo proveer información. Proveer información solo no hace suficiente para poder tomar acción en nuestra investigación. Nosotros encontramos que la información es bastante importante, pero lo que es más importante es creencias y actitudes y valores. Entonces nosotros necesitamos proveer oportunidades para que los niños no solo aprendan acerca del ambiente y acerca del impacto sobre ello, o lo que podemos hacer, sino también para que puedan aprender apreciación y cuidado de, porque sin ese compromiso, entonces la información, las personas no saben qué hacer con ello y es difícil tomar acción. Por supuesto, es muy importante poder acercarnos a los alumnos y enfatizarlos en que se preocupen por el planeta. Entonces, tengo otra pregunta y en su opinión, ¿cuáles son las habilidades más importantes que los educadores deberían tener para poder encarar los retos educacionales de hoy y de los años que vienen? Yo creo que en los últimos años hemos aprendido que educadores ahora necesitamos desarrollar habilidades de tecnología que pensábamos que no teníamos que tener. Yo sé que en Estados Unidos de la nada muchos profesores aprendieron que necesitaban aprender a enseñar aprender a enseñar virtualmente y ahora nosotros hemos aprendido que enseñar virtualmente puede ser difícil, pero actualmente en realidad puede ser bueno y hemos aprendido algunas lecciones que yo creo que van a cambiar mientras vamos hacia adelante hasta cuando ya termine la pandemia. Y yo creo que de todas maneras hemos aprendido que virtual e híbrido, estas enseñanzas nos dan oportunidades para dar oportunidades a las personas que no tienen acceso virtualmente y a lo mejor de esta razón nosotros estamos expandiendo a nuestros programas para poder suministrar todas estas oportunidades. Y yo creo que fundamentalmente es el que estamos enseñando en línea o en persona. Algunas de las mismas habilidades blandas, aparte de solo tecnológicas, aplican. Y yo creo que eso es enseñar, es uno de los, como profesor, para poder enseñar correctamente, es conocer a sus alumnos. Y eso puede ser mucho más difícil de hacer en línea, pero tienes que conocer a tus alumnos, cuáles son sus pensamientos, qué piensan, de qué quieren aprender, cuáles son cómo son sus comunidades, qué fortalezas traen al salón, qué puedes invocar de sus vidas para traer a la enseñanza, para que lo que tú enseñas sea más relevante para ellos. Entonces, tomar atención y conocer a los alumnos de las comunidades que vienen, yo creo que es clave, no importa qué tipo de enseñante o cualquier tipo de nivel en el que estés. Muchas gracias, doctor Bruce. Y yo creo que tú has dado muchos buenos ejemplos de todo esto, pero tengo esta pregunta del público y es cómo los educadores pueden desarrollar habilidades científicas de experiencias auténticas. Bueno, hay dos formas y dos cosas que esa pregunta podría referirse a, y uno es, si es que yo lo interpreto como los educadores pueden ayudar a desarrollar o desarrollan esas habilidades. Esas son algunas de las cosas que hemos hablado hoy, acercarnos a los alumnos con estas prácticas científicas y asegurar de que tengan mucha experiencia antes de proveer una explicación. Entonces, por ejemplo, yo no estoy seguro si en Perú la educación o el sistema educativo, las personas hablan acerca de aprender y descubrir. Y esto es algo que a lo que yo fui expuesto
cuando yo fui un profesor muy joven, de que la idea de que te dejen jugar con cosas o investigar cosas, esto va a enseñarte, y eso es cierto, pero no van a aprender todo a través del descubrimiento. Pueden salir, jugar en los bosques y agarrar las hojas y ver el sol, pero nunca van a descubrir fotosíntesis, ¿no? No hay forma de descubrir eso. Nosotros necesitamos proveer explicaciones acerca de fotosíntesis, pero si nosotros lo hacemos después de que ya han tenido mucha experiencia con plantas, con sol y lo que le pasa al sol y la luz en la oscuridad, entonces esa explicación tiende a tener más sentido en vez de solo la idea de proveer experiencias antes de dar las explicaciones, podría quitarle al valor. Pero otra forma de pensar en esta pregunta es cómo los educadores pueden desarrollar ese tipo de experiencia y cómo nosotros podemos aprender esas mismas prácticas. Y nosotros hemos creado un programa aquí donde nosotros ponemos a los profesores durante las vacaciones de verano en posiciones en ciencia, en industrias que hacen ciencias y matemáticas y en verdad son pagados como trabajadores de esas industrias y trabajan 4 días por semana y el quinto día cada semana nosotros trabajamos con esos profesores en nuestros cursos en las universidades para poder identificar cuáles son las prácticas y las prácticas científicas y matemáticas usadas en ese negocio y cómo podemos regresarlas a nuestros alumnos también. Eso es algo más que podemos pensar, cómo nosotros desarrollamos estas mismas habilidades como educadores. Muchas gracias, doctor Bruce. Tenemos muchas preguntas aquí, entonces podemos continuar con ellas si es que eso está bien. Sí, excelente. A very specific question here. Hay una pregunta específica aquí. ¿Tienes alguna plataforma o aplicación que recomiendas que puede ser útil para ciencias? Yo creo que lamentablemente no tengo una buena respuesta para eso. Yo no enseño ciencias ya. Hace mucho tiempo que sí, pero ya no enseño eso hace mucho tiempo, así que yo creo que tengo que preguntarle a alguien que tiene más experiencia práctica reciente. Yo sé que hay sin número de páginas increíbles y programas en línea donde los alumnos pueden participar en recaudar datos como ciencias de ciudadano, pero también hay otros lugares donde podemos tener acceso a modelar, donde sus modelos recaudan datos y resultados y alumnos ven mucho de esto. Yo no tengo idea cuáles son para los hispanohablantes, pero tendrías que hablar con alguien que trabaja en su área que pueda conocer estos para ustedes. Well, maybe from your experience, bueno, tal vez de su experiencia, tal vez tú puedas responder esta pregunta, porque tengo esta pregunta. ¿Qué método recomendarías tú para enseñar ciencias en aulas híbridas? Tal vez tú nos puedas dar alguna recomendación. Entonces, esto es una idea interesante de lo que nosotros hacemos en algunas de nuestras híbridos. Cuando nosotros hacemos salones híbridos, nosotros tratamos de hacer todo lo que nosotros podemos. Bueno, ante todo, una versión de lo que, hay muchas versiones de lo que es aprendizaje híbrido. Una versión es cuando hay alumnos en clase y algunos no. Entonces algunos van y algunos no están en la clase. Eso puede ser muy difícil, yo sé, y muchos profesores se frustran con esa experiencia. Entonces nosotros tratamos de hacer de que todo pueda ser para que los participantes remotos sean o sientan como que son parte de lo que está ocurriendo. Y una de las formas que nosotros hacemos eso es que nosotros usamos un dispositivo que se llama un Kubi, KUBI, y es un parante más o menos de este tamaño y conectas un iPad encima y tiene después piernas pequeñas por abajo, no es muy grande, y el Kubi permite que los alumnos que están remoto, asignas un alumno por cada Kubi, el alumno puede controlar el Kubi porque se puede mover y lo pones en la silla o en la mesa donde ellos podrían estar sentados y mostraría su cara y ellos lo pueden controlar si escuchan a las personas
examinando por un lado, pueden voltear el cubi para un lado y pueden mirar y pueden ser más como un participante real en el aula y no solo como un monitor en la pared. Y si es que vas a hacer grupos pequeños de trabajo, los mismos grupos pueden hacer sus grupos y recoger el cubi y llevárselo con ellos. Y entonces el alumno en verdad siente que es mucho más parte de ello. Y ahora eso es un poquito caro porque tienes que tener un cubi por cada alumno. Pero eso es un ejemplo de cómo puedes pensar en cómo nosotros podemos hacer que los participantes remotos se sienten como participantes iguales en esto. Muchas gracias, doctor Johnson. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar pensamiento científico en la niñez temprana? Sí, yo creo que los mismos principios se aplican, darles muchos y muchos y muchas experiencias. Y después, pero la clave, por supuesto, es ayudar a guiar la reflexión de estas experiencias. Y entonces, un ejemplo que yo te di fue que si nosotros solo hicimos la actividad y únicamente descubren que capa va encima de cuál y cuál el líquido es más denso y no procesamos eso, si el profesor no guió la discusión acerca de esto y le dijo al alumno que presente los datos y después reflejen sobre ello, y es ser bastante explícito acerca de cómo ellos entendían lo que hablaban, lo que hicieron y relacionen esto con las ciencias. Eso sería la parte clave. La actividad sola no lo hace. Tenemos que ser muy explícito. Y yo creo que en en la niñez temprana es igual. Nosotros queremos que ellos experiencien mucho, experimenten. Pero después tenemos que hablar de estas experiencias. ¿Qué notaste? ¿Qué viste? Los jóvenes aprenden o notan patrones muy jóvenes. Tal vez no pueden leer ni escribir, pero ellos encuentran patrones y evidencia y ellos pueden hablar de ellos y pueden preguntar preguntas y pueden empezar a desarrollar esas habilidades que están ahí. Eso es muy bueno. Después de esas experiencias que nosotros vimos con ellos, ellos mismos tienen esas experiencias, nosotros tenemos que después hablar de ello. Exactamente. Tenemos que procesar qué ocurrió para que sea explícito. Eso es muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Otra pregunta es, ¿cómo nosotros podemos promover la pasión para las ciencias en nuestros niños? Yo creo que acercarnos. Yo creo que es mucho más divertido jugar con los líquidos y mezclarlo que leer en un libro, ¿no? O ver un video. Entonces, mientras más nos acercamos hacia ello y vean ciencia como algo interesante y emocionante y de esa manera van a ser más capaces de desarrollar esa pasión. Y también muchas veces es que muchos niños se ven como ellos no tienen eficacia en ciencias ni matemáticas, sienten que no son inteligentes en esta área, pero eso es algo que nosotros podemos ayudar a cambiar dando estas experiencias positivas en esto. Y si nosotros podemos ayudar que ellos mismos vean que pueden hacer ciencias y señalar de que están haciendo ciencias, entonces ellos van a sentirse con una capacidad y una identidad capaz en las ciencias. Y esto es matemáticas y ciencias es un gran vehículo para que se puedan ver como matemáticamente capaces, porque nosotros podemos ver matemáticas todo el rato en ciencias y tal vez no se pueden ver capaces de hacer algoritmos sin fin ni solucionar problemas, pero sí que lo pueden aplicar en la vida real. De ahí pueden ver y que pueden usar la matemática que están aprendiendo en las ciencias y eso les puede ayudar a entender o ayudar a crear un sentido de identidad como una persona más matemática. Muchas gracias. ¿Y tienes alguna explicación específica para poder enseñar o para poder construir una ciencia de ciencias en la adolescencia o durante la adolescencia? Sí, yo creo que los principios básicos aplican, pero para la adolescencia en particular, yo encuentro que es muy útil hacer que se involucren en temas del mundo real. Ellos quieren estar en la comunidad, ellos están llegando a la edad donde quieren salir y conocer y quieren más independencia, quieren llegar al mundo más afuera del aula. Entonces,
involucrarlos en investigaciones de cosas que pueden estar en la comunidad, llegar a datos reales de su comunidad, hasta estar afuera de la aula, investigar cosas que están pasando en su localidad. También empiezan a ver la relevancia de lo que están haciendo, si son temas verdaderos en sus áreas. Entonces, por ejemplo, nosotros hay un área en nuestra ciudad donde hay algunos químicos y fugas a un suministro de agua de una fábrica hace muchas décadas y aún está ahí. Y han habido limpiezas, pero aún hay un problema con eso. Entonces, un currículo de uno de los colegas míos que se desarrolló aquí con una secundaria local fue con los alumnos investigando esto. Están investigando este problema real que están afectando su agua potable. Y eso es una forma para que los adolescentes en particular, si quieren estar involucrados en cosas reales, cosas que importan, entonces ahí es donde yo creo que podemos nosotros ayudar a desarrollar esa pasión. Muchas gracias, doctor Johnson. Yo creo que es bastante importante aquí en Perú y es importante para las personas que se acerquen con el cuidado a nuestro ambiente. Y los agradezco nuevamente por compartir tu tiempo con nosotros y recordar el valor de ciencias en la cara de los retos actuales. Gracias. Muchas gracias. Ya hemos cerrado el periodo de la mañana de la segunda día de la Conferencia Internacional para Educadores 2022 y les recordamos que pueden encontrar las grabaciones de las conferencias en los eventos y la plataforma y también pueden encontrar el evento completo en la programación. Ahora vamos a ir a un descanso de 2 horas y después vamos a llegar 10 minutos antes de las 3 de la tarde. Muchas gracias.